Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo les va? En un minutito empezamos. Bueno, como les había dicho por WhatsApp, tenemos que arreglar las fechas para los recuperatorios y en general les ha ido muy bien en todas las instancias del primer parcial que implicaban el trabajo de la lámina, que como también ya les mandé los comentarios y devoluciones de cada uno, y ya está el podio de los 3 que pasan a la final, que ya vamos a ver cómo elegimos un ganador. Eh, y así que las láminas realmente muy lindas todas, creo que van a ayudar para sumar puntaje y para poder mostrar que se ha hecho un buen trabajo durante esta etapa. Y lo mismo en los resultados de las pruebas de múltiple opción del parcial 1. En cuanto a la parte escrita, sí, los resultados no han sido tan buenos como en las otras 2 instancias, pero estuvieron bastante bien. Yo reconozco que el hecho de la virtualidad nos trae una complicación. Esta es una materia donde se aprende mucho a ver mientras se escribe, se dibuja. La química orgánica tiene como esos códigos de cómo escribir la molécula y que necesita cierto tipo de reglas para ajustarse a las convenciones. Entonces, yo acepto que la virtualidad a veces nos limita y no es lo mismo que cuando uno lo hace personalmente, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo y vamos a darle flexibilidad para que superemos todos esta etapa. En algunos casos estaban muy al límite del 50% de puntos en el escrito. Y como les mencionaba a una de ustedes, no me acuerdo exactamente a quién, a pesar de que yo siempre soy flexible, en este caso preferí que pasen a recuperatorio, aun cuando podría haberle puesto el 50%, porque la idea de todos estos ejercicios es que les sirvan a ustedes más como un entrenamiento y como la oportunidad de ver en qué punto tengo que poner el foco. Acá me voy a detener un poquito para contarles de mi experiencia como docente en esta etapa. Siempre que me toca ver y conversar con los alumnos en este segundo año que ustedes están cursando, yo siempre les recomiendo que ustedes cuiden mucho el desempeño académico. ¿Y a qué me refiero con esto? A las notas que ustedes sacan en los exámenes. No es preocupante qué pasa con los parciales o con los prácticos. Uno siempre quiere que le vaya bien en todo, pero a veces es preferible exponerse en este tipo de prácticos a ver, bueno, cuánto sé, qué es lo que me falta ajustar, eh, en qué me equivoco, como para que cuando vayan a rendir el examen, lamentablemente en esta instancia no tenemos promoción, pero van a tener examen final. Entonces, cuando ustedes vayan a ese examen final, tienen que estar muy seguros, muy tranquilos de sus conocimientos, de haberlos practicado, de saber que ya han cometido la mayoría de los errores que pueden cometer y que los han podido subsanar, porque en este tipo de carreras científicas, como la licenciatura en biotecnología, la química, uno de las salidas laborales más comunes, no es la única, pero una de las más comunes
es continuar en el ámbito académico, perfeccionándose, completando lo que le llamamos la formación científica. Muchos, por supuesto, cuando finalizan su carrera de grado, toman algún tipo de cargo profesional en empresas o en el mundo de las industrias, pero también un gran número se quedan en el mundo académico, y por lo menos por un tiempo más, para completar lo que le llamamos la formación científica, que involucra hacer una carrera de posgrado. Normalmente lo que uno hace es un doctorado, porque eso es lo que en el mundo de los investigadores se considera como el título máximo. Entonces, para cuando ustedes quieran hacer un posgrado, si es que lo quieren hacer, uno de los aspectos más importantes es conseguir con qué financio mi carrera. Porque si ustedes ya han estudiado 5 años y ustedes van a su casa y le dicen, ay, págame 5 años más que dura el doctorado, le dicen a sus padres lo van a mirar con una cara como diciendo, estás loco, gracias que ya te has recibido, conseguiste trabajo y deja de molestar. Pero en realidad, para su tranquilidad, yo lo que les quiero contar es que nadie hace el doctorado pagado por los padres. Normalmente lo que uno hace es presentarse, postularse a becas, y con las becas uno puede prácticamente cumplir lo que sería un salario que me permita, por ejemplo, en mi caso, yo soy de La Rioja, me fui a hacer mi carrera científica en Córdoba. Cuando yo terminé la licenciatura en química, yo no me podía seguir manteniendo en Córdoba, haciéndole pagar a mi familia mi estadía en Córdoba. Entonces, sí o sí, yo necesitaba financiar mi doctorado. Entonces me postulé a una beca del CONICET. Las becas del CONICET cubren la carrera doctoral 5 años. Y con ese ingreso, que en esa época, obviamente hablo de la prehistoria, más o menos con la década del 90, cuando yo hice mi doctorado, pero es muy similar ahora, eh, esa beca cubre las necesidades básicas completas. Yo pagaba mi alquiler, pagaba mi comida, mi traslado, pagaba mis vacaciones, porque yo todo, como becaria, tengo un mes de vacaciones, me podía ir, hice todo lo que te permite hacer un trabajo normal. Entonces, muy importante que ustedes tengan los antecedentes para poder acceder y tener la oportunidad de pedir una beca. Tal vez cuando ustedes se reciban no quieran seguir el doctorado, pero no cierren la puerta ahora, porque ustedes dentro de 3 o 4 años vayan a saber qué es lo que quieren hacer. Y también es interesante ver que en el exterior buscan profesionales que tengan su título de grado y les dan becas para hacer el posgrado en el exterior, o el postdoctorado, que son estancias después del doctorado. Entonces, si ustedes quieren ir a trabajar a centros científicos de otros países del mundo, es muy importante que ustedes cuiden sus antecedentes. Y eso quiere decir cuidar las notas. Pero no importan estos practiquitos que son menores. Lo que importa es el examen final. Importa que no se presenten a un examen sin haber estudiado todo. Es muy importante no exponerse a que el profesor te diga, no, no sabes nada, te hace una pregunta, no sabes nada y te manda para que vayas a tu casa a estudiar para la próxima. Eso no les tiene que pasar. Ustedes tienen que ir tranquilos y seguros de lo que han estudiado. Y la única forma de tener esa tranquilidad es que les hayan tomado parciales, que se hayan equivocado, que hayan estudiado los errores que tuvieron durante los parciales, para por lo menos cubrir esas lagunas, que a veces son lagunas bastante importantes, pero que ustedes tengan esa oportunidad de completar lo que les falta para que vayan seguros al examen. Y en el examen tratar de sacar la mejor nota posible. Entonces, todo eso es un entrenamiento. Y ustedes cuando están recién pasando están en segundo año, están recién superando las materias de primer año, con todas las dificultades que les ha tocado a ustedes, porque no han tenido un primer año normal, como sucedía hasta ahora,
Entonces ustedes están aprendiendo a cómo enfrentarse a estas materias que les ofrece la carrera. Lo que yo les insisto es que no se preocupen si en un parcial o dos no sacan la mejor nota. Vean cuáles son sus errores eh, y traten de ir para la próxima con eso sabido. Sí, para el examen final tienen que ir súper preparados. Tienen que estudiar para ir creyendo que se van a sacar un 10. ¿Sí? Nada de estudiar para el 4 ni para el 5, por más de que se apruebe con un 4 o por un 5. Porque les va a dejar seguramente una sensación de incertidumbre, de inseguridad, y entre un 4 y un desaprobado hay un pequeño límite que a veces depende del mal humor que tiene el profesor que les está tomando. Entonces, bueno, ese es mi consejo. Prepárense con los mejores antecedentes. No importa que ustedes después digan, ah, no, yo voy a trabajar en la industria no importa el promedio. Hoy no cierren una puerta, porque dentro de 3 o 4 años no saben qué es lo que va a pasar en este país, cuáles van a ser sus gustos, qué oportunidades les van a surgir. Entonces no dejen de cuidar su desempeño académico. Y aunque yo no esté totalmente de acuerdo, la única forma que hay numérica de medir cuán bien les ha ido en la carrera es ver el promedio. Y están las becas del CONICET. Por ejemplo, mis alumnos de doctorado, que yo tengo muchos tesistas trabajando en mi laboratorio y mucha gente que ya terminó, yo tengo más de 15 tesis dirigidas de doctorado, entre dirigidas y codirigidas. Son todos alumnos que han hecho la carrera y que se han postulado para becas del CONICET, han ganado esas becas. Santiago del Estero tiene un gran número de becas, de becarios, para la cantidad de poquita de investigadores que estamos en Santiago del Estero, tenemos muchísimos becarios, teníamos el mayor índice de becarios por cada investigador. Entonces, esas oportunidades están. Pero, ¿qué quiere decir un promedio bueno? Y un 8, por ejemplo, promedio 8. Si tienen 9, es que le ponen la alfombra roja y directamente los hacen pasar para empezar el doctorado. Pero ya un 8 es un buen promedio. No es fácil de lograr y la recomendación que yo les doy principalmente es que se cuiden de los aplazos. Es preferible un ausente, que el profesor se quede esperando y ustedes le digan, ay, profesor, no voy a poder ir al examen, decidí no presentarme, y no pasa nada. Pero no que vayan y que les pongan un 1, un 2, un 3, ¿sí? Porque esa nota pasa a su promedio y se termina comiendo las buenas notas que van a sacar en los últimos años. Seguramente en los últimos 2 años de su carrera, ustedes van a encontrar específicamente las materias más parecidas a lo que a ustedes les guste, entonces ahí siempre el desempeño académico mejora. Pero entonces no se claven con las materias de los primeros años, entre las que incluyo a la mía, con notas bajas. Entonces aprovechen esta materia que yo les doy, es larga, pero no necesitan ser Einstein para aprobar la materia con 10. Necesitan dedicación, asistir a las clases de consulta, buscar el material, prepararse, estudiar, muchas horas de estar sentado haciendo ejercicios, y eso es todo el secreto que tiene. No es para supermentes brillantes, no, si son inteligentes, mucho mejor. Y ya he comprobado que sí tienen todas las cualidades que a mí lo que más me sorprende es ver cómo están respondiendo casi en la misma forma. Yo hace 20 años que doy, o más de 20 años que doy la misma asignatura, 23 años. Y ustedes están respondiendo en la misma forma que los alumnos que la cursaron presencial. Entonces les quiero destacar que ese esfuerzo que ustedes están haciendo para bancar mis clases frente a la pantalla, y que están haciendo todos los días para tratar de entender cosas, aunque nunca ni siquiera nos hayamos conocido a la cara,
se está viendo, porque ustedes están a la par del nivel que tenían mis alumnos presenciales. Entonces, en ese sentido, yo les quiero dar la tranquilidad de que cuando se presenten en los exámenes les va a ir bien, pero yo los desafío a que les vaya muy bien, a que se saquen buena nota, a que esta sea una nota que les ayude a mejorar su promedio y no a pasar raspando. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, no me importa que distraigamos un poco de tiempo para conversar de esto, porque siendo que el año pasado tampoco han tenido muchas oportunidades de conversar con sus profesores, me parece que es interesante que ustedes se replanteen si realmente esto les gusta, si cuánto esfuerzo les demanda poder entender estas materias que están cursando en este cuatrimestre. Sí, tienen todo el derecho del mundo de renegar, porque esto de la virtualidad no es la mejor forma de aprender, ni la química ni la biotecnología son carreras preparadas para hacer a distancia, por eso nunca ninguna universidad da estas carreras a distancia, porque son materias que son carreras, que tienen materias que necesitan mucha práctica. Y bueno, pero estamos haciendo lo mejor posible para que estos no sean años perdidos de su vida y no tengan que hacer una carrera universitaria de 7, 8 años, sino que puedan hacerla en los 5 años que estaban previstos. Si a alguno después le interesa que sigamos conversando del tema, con mucho gusto. Ahora volvemos al tema primero recuperatorio. Recuperatorio del practiquito escrito que tuvimos el otro día. Yo les propongo si lo podemos hacer el día viernes, por ejemplo, el viernes próximo, para que tengan unos cuantos días para estudiar, hasta el 11. No sé si no tienen ninguna complicación, ustedes me mandan los que recuperan, me mandan un mensajito si les parece bien, y yo les organizo un recuperatorio. Profe, Sí. disculpe, yo he entrado unos minutitos tarde, no sé si había hablado de la consulta. Sí, la consulta, estoy a disposición miércoles y jueves en el horario que ustedes me digan. Yo quiero hacerles todo el desarrollo de los ejercicios del parcial para que se saquen las dudas y que puedan asistir, si quieren, incluso los que aprobaron el parcial, como para sacarse alguna duda que puedan tener. El día miércoles o jueves de esta semana, 9 o 10, ustedes me dicen en qué horario, en una horita o dos, o hacemos todo el ejercicio. Bueno, profe, gracias. Sí, profe, Ahí para mí está nos perfecto. ponemos de acuerdo con los demás y vemos. Sí. Perdón. ¿En qué Vean, horario sería, profe? Más a o la menos. hora que ustedes me digan, yo no tengo todavía ninguna confirmación de reuniones ni nada, así que si ustedes cuanto antes me puedan decir para que yo lo agende, mejor, porque siempre me están surgiendo reuniones. Pero Para No mí es sé si más la mayoría conveniente. puede en este horario. Sí, sí, en jueves este a la horario. tarde, bueno, jueves a las 17, perfecto. Entonces hacemos toda la resolución del parcial para que se saquen todas las dudas, ¿sí? Y el viernes sería el parcial, Bueno, sería. gracias. Sí, si Bien. les parece bien. Sí, para mí sí, en este horario más o menos también. Sí, A mí me viernes a parece la perfecto. tarde. Sí, profe, estaría bien. Excelente, Sí, profe. muy bien. Bueno, seguimos con los alquenos. Lo que hemos visto hasta ahora son las reacciones de adición de alquenos. Adición de moléculas donde esta reacción ocurre en dos etapas. En una primera etapa se produce la inserción del electrófilo y en una segunda etapa el nucleófilo. Y las moléculas que se han adicionado hasta ahora, lo que hemos visto,
cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno para dar la reacción que se llama de halogenación, o la reacción que no es una adición electrofílica, sino que es una adición de tipo radicalaria, por el efecto peróxido, que es lo que está en la segunda línea, la adición del bromuro de hidrógeno que ocurre cuando tenemos peróxido como iniciador de la reacción radicalaria. También hemos visto la reacción de adición de halógeno, sea cloro o bromo, en un solvente no nucleofílico y en agua o etanol, que son las dos reacciones que hemos visto que se pueden producir frente al alqueno. Y después las reacciones para producir un alcohol como producto, que son las reacciones típicas de hidratación. La más simple, que es la hidratación directa, que es la número 1, agua en medio ácido, que es muy simple, pero no funciona tan bien. Entonces hay que buscar otras alternativas más eficientes, como el segundo renglón de hidratación, que sería la adición indirecta, que es con sulfúrico concentrado y luego una hidrólisis. Y la tercera reacción que hemos visto de hidratación es la que se llama oximercuriación con demercuriación, que implica la reacción con acetato de mercurio y agua. Y acá hay un error, perdón, en el borohidruro, porque el borohidruro no tiene oxígeno, tiene una O de más. Acá ya les voy a corregir la lámina. Borohidruro de sodio es sodio, boro, hidrógeno 4. ¿Sí? El oxígeno está de más. Y el último punto es la reacción de borano, ¿sí? Que es la adición de borano en medio acuoso. El borano tiene la particularidad de ser un átomo electropositivo, entonces va a cambiar la orientación en la adición y el grupo hidroxilo, en lugar de quedar unido en forma Markovnikov, va a quedar en forma anti-Markovnikov. Es decir, el grupo hidroxilo en el carbono menos sustituido, mientras que en el caso anterior el grupo hidroxilo quedaba en el más sustituido. Y esta última es una reacción donde ocurre en una sola etapa, no tiene un intermediario catiónico, sino que pasa a través de un estado de transición que vimos que tenía como una disposición de un cuadrado, porque se enfrentan el enlace de el boro con el hidrógeno al doble enlace carbono-carbono. Y ahí es donde se da la reorganización. Estas son las reacciones que hemos visto hasta ahora para los alquenos. Ahora vamos a ver una reacción muy importante para los alquenos, que es la polimerización. Ya hemos hablado que los compuestos que tienen enlaces pi tienen la posibilidad de actuar como monómeros, es decir, como sustancias precursoras de materiales poliméricos. ¿Cómo ocurre esta reacción? Por ejemplo, si tenemos una polimerización que se cataliza por un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, hemos visto que lo primero que ocurre con el alqueno y un electrófilo como el protón es el ataque del par de electrones del enlace pi al protón para generar un catión. Y ese catión va a quedar en el carbono más sustituido de los dos carbonos del alqueno. Este catión puede actuar como electrófilo atacando a un segundo alqueno. Es decir, no hace falta más que muy poquito de ácido para generar un catión que va a atacar a otro alqueno y va a producir una dimerización. Fíjense que ahora la molécula ya tiene 2 unidades que provenían de los alquenos. Y este catión, que nuevamente queda en el carbono más sustituido, carbono terciario,
para que sea el carbocatión más estable posible, va a atacar como electrófilo a una nueva molécula de alqueno. Y así continúa la reacción, alargándose esta cadena indefinidamente de acuerdo a las condiciones del medio de reacción. Y así es como tenemos el plástico, por ejemplo, que usamos para las bolsitas plásticas, para el PVC, para distintos materiales que componen los plásticos del mundo moderno, ¿no? También la polimerización puede ocurrir en forma radicalaria con un iniciador tipo peróxido. El peróxido se descompone térmicamente generando una ruptura homolítica de este enlace peróxido para generar radicales que van a atacar al doble enlace. Lo atacan uniéndose al carbono menos sustituido para que quede el radical más sustituido posible, que sería, en este caso, el carbono vecino al anillo aromático. Esta especie radicalaria puede atacar a un nuevo doble enlace para continuar la unión de unidades que se van a llamar de estireno, por lo cual el polímero que se va a formar es el poliestireno, ¿sí? Dependiendo de cuál es la sustancia precursora del plástico, se van a dar mejor las polimerizaciones catiónicas o las radicalarias. Lo importante es que ustedes sepan que en base a esto se pueden lograr largas cadenas poliméricas que tengan desde 1000 a 10.000 unidades repetitivas. Y de acuerdo a las condiciones de reacción también se va a observar distintas propiedades para estos plásticos. Les quiero mostrar un videito, vamos a ver si funciona, como para que les pueda mostrar. A ver, ahí. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien. Está en inglés, pero yo les cuento de qué se trata. Es la polimerización, el proceso de polimerización para obtener polietileno. Acá tenemos la molécula de etileno que tiene un enlace pi que va a sufrir una reacción con el peróxido, ¿sí? El peróxido rompe homolíticamente el enlace oxígeno-oxígeno y uno de los radicales va a unirse al carbono generando un radical que ataca al otro carbono de otra molécula, y así es como se van formando largas cadenas de polietileno, ¿sí? Y es posible, entonces, después las reacciones de terminación, que son los colapsos radical-radical. También el PVC, que es el cloruro de vinilo, se puede polimerizar para dar este tipo de materiales, y también el poliestireno, que es el que acabamos de ver. Acá tenemos las condiciones de polimerización del estireno, y el polímero es justamente la secuencia de unidades repetitivas del material, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que ustedes pueden lograr obtener plásticos de distintos tipos de unidades repetitivas por este tipo de reacción. Y uno piensa, bueno, ¿y qué alqueno puedo usar yo en mi casa para hacer algún tipo de polimerización? Alguna vez ustedes habrán escuchado del aceite de lino, el aceite de linaza. El aceite de lino, como típico aceite vegetal, es rico en ácidos grasos insaturados. Como hemos visto cuando veíamos las grasas, este aceite tiene una alta composición en ácidos grasos insaturados. Esta propiedad lo hace muy susceptible a polimerizarse. Así como acá tenemos un doble enlace, ustedes imagínense un aceite que tenga
una molécula con dobles enlaces. En el caso particular del aceite de lino, lo que se aprovecha es esta capacidad de polimerizar para poder pintar, por ejemplo, a modo de barniz, una superficie, una madera que va a estar expuesta a la intemperie, y con el mismo sol o el mismo secado de ese aceite, produce una polimerización de las cadenas y finalmente queda como si fuese un barniz sobre la superficie de la madera y la protege de la intemperie. Y eso no es nada más que una polimerización de una molécula natural que tiene un doble enlace. Entonces eso es lo que se llama el secado del aceite de lino o de linaza, que es justamente el curado para que polimerice y forme esa capa como si fuese un barniz, pero no es un barniz sintético, sino es como un barniz natural. Ahora vamos a ver reacciones de los alquenos, donde los carbonos del alqueno se oxidan. Y una de las reacciones donde se produce la oxidación es con un reactivo que ustedes conocen mucho de la química inorgánica seguramente, que es el permanganato de potasio, por ejemplo. El permanganato de potasio es una solución de color violeta muy intenso, que es un oxidante muy fuerte. El manganeso está con un estado de oxidación +7 y va a actuar oxidando a los carbonos de un alqueno. Pero ¿cómo es esta reacción desde el punto de vista de la química orgánica? El manganeso va a usar a 2 de sus oxígenos con los que se encuentra enlazado para insertarse en los 2 carbonos del alqueno, formando un aducto, que lo tenemos acá descrito, organometálico, ¿sí? Porque tiene la parte orgánica, que son la parte carbonada, y el metal es el manganeso. Este quelato, que es como si fuese unos ganchos que tiene el manganeso para unirse a los 2 carbonos del alqueno, no es el producto final, sino que en el mismo medio de reacción que hay agua, o se le agrega agua en mayor cantidad, se va a producir la hidrólisis y la eliminación del manganeso en la forma de dióxido de manganeso. Recuerden que el manganeso tiene varios estados de oxidación, y cuando está con el +7, en presencia, por ejemplo, de medio ácido y en alta concentración, es un oxidante súper poderoso. Es capaz de destruir toda la materia orgánica. Ustedes van a ver en algunos laboratorios que necesitan agua ultra pura, que hay destiladores de agua con un color violeta del permanganato. Y ese es porque al agua, antes de destilarla, se le agrega como una cucharadita de permanganato de potasio para producir la oxidación de toda la materia orgánica y la destruye a dióxido de carbono, la oxida. Entonces, si yo lo pongo así de concentrado y en caliente y medio ácido, el permanganato me destruye todo. Si yo lo tengo que hacer reaccionar con un alqueno, yo lo tengo que modular o tengo que moderar esa potencia. Entonces lo voy a usar diluido y frío. Y esto que está escrito acá sobre la flecha, diluido y frío, si yo no controlo esas condiciones a que sean así, se me va a destruir el alqueno. Entonces es muy importante que ustedes observen esas condiciones de reacción para llegar al producto que ustedes quieren. Después de la hidrólisis, que se va el manganeso en la forma de dióxido de manganeso, que es un precipitado color pardo, acá no lo puse, pero vamos a ponerlo, dióxido de manganeso, es un precipitado abundante color pardo que se va a visualizar muy fácilmente porque genera como si fuese un barro en el fondo del recipiente, y va a quedar este producto que se llama diol o glicol,
que es el nombre que llevan los dioles vecinales. Entonces, algo muy importante es que siempre estos grupos hidroxilos van a quedar en las posiciones vecinales y que siempre van a quedar del mismo lado, con una estereoquímica sin. Eso es muy importante. Si yo no controlo la potencia oxidante, me va a pasar que no voy a llegar a ver el glicol, voy a ver que burbujea dióxido de carbono porque se me destruyó toda la materia orgánica. Entonces, si yo, imagínense que obtengo este alqueno o un alqueno mucho más valioso, purificando 1 tonelada de hojas de un árbol que traje del Amazonas, yo no puedo exponer a que las 10 gotitas de alqueno que pude obtener me las destruya el permanganato. Entonces, si yo tengo que hacer una reacción más sensible, no voy a usar el oxidante más potente que tenemos en el droguero, sino que voy a buscar una reacción un poco más controlada, que sea más eficiente, pero que tenga el mismo efecto. Entonces, en esa situación, yo voy a usar una reacción bastante similar. A ver, acá está el glicol. Me paso un poquito y después vuelvo. Que les quiero mostrar esta parte. Voy a usar un reactivo que también es un metal de transición que se llama tetróxido de osmio, que va a tener exactamente el mismo tipo de reacción que el permanganato de potasio, se va a insertar en el alqueno formando un quelato, y luego el agua me va a permitir hidrolizarlo y obtener el glicol o el diol. Acá está expresado con modelos moleculares, pero la reacción sería exactamente la misma. Por ejemplo, para el alqueno anterior, sería exactamente la misma formando el diol vecinal. Es decir, el doble enlace va a reaccionar con tetróxido de osmio en una primera etapa, va a hidrolizarse en una segunda etapa y vamos a tener como producto el diol vecinal, ¿sí? ¿Qué características tiene el tetróxido de osmio? Como todo lo bueno, es caro y difícil de manejar, es tóxico y no es tan fácil de hacer la reacción, entonces tiene sus dificultades y sobre todo el precio, porque es inaccesible. Entonces, por más de que la reacción me da 100% el diol y que me da muy buena, si yo tengo que gastar tanto y poner un material tan costoso y tan tóxico para hacer esta reacción, no sería lo más conveniente. Entonces se encontró que poniendo cantidades catalíticas de tetróxido de osmio, yo puedo poner un reactivo que me regenere el tetróxido de osmio que se forma. El tetróxido de osmio es un oxidante, va a oxidar el alqueno y él se va a reducir. Entonces, si yo consigo alguna sustancia química que me vuelva a la forma oxidada del tetróxido de osmio, yo puedo hacer esta reacción usando cantidades catalíticas. Y esa sustancia que lo regenera es el peróxido de hidrógeno. Entonces yo puedo hacer esta misma reacción poniendo tetróxido de osmio en cantidades catalíticas, que la forma de escribirlo es ponerle cat como subíndice, que con eso ya quiere decir que voy a poner apenas una cucharadita de tetróxido de osmio, y sí peróxido de hidrógeno en cantidades suficientes como para que en cuanto la reacción se va dando, el tetróxido de osmio se va regenerando. Y de esa forma puedo hacer la misma reacción que se hace con el permanganato de potasio, pero con este otro reactivo que es más eficiente y que da mejor rendimiento. Y ahora lo que les quiero mostrar tiene que ver también con el parcial escrito que hicieron, de cómo pasan de esta forma que está en cuñas y líneas cortadas a Fischer y a Newman. Entonces, como, bueno, justo se me va a cortar, lo vamos a retomar apenas volvamos en la segunda parte de la clase. Este sería el glicol que se formó cuando
el permanganato actuó sobre el alqueno. Fíjense que están los dos OH hacia arriba. Y los otros dos grupos que tenía el alqueno